Y bueno, mis queridos estudiantes, seguimos con lo que sería nuestra materia de historia. Estamos viendo lo que es la semiótica y la hermenéutica ya vista dentro de lo que es la historia, ¿no? Vimos, nos quedamos en la parte 1, en el otro video, que se veía lo que era el método alegórico, ¿no? Que se daba en Alejandría y en Antioquía. Y bueno, vemos aquí, entramos un poquito sobre el cristianismo y la patrística, ¿no? Un poquito esta parte en donde vamos a comenzar. Nos quedamos en donde iba quién era el exégeta, ¿no? Que era quien ya participaba, y el hermeneuta, que está aquí, dice: el carácter ahistórico, distancia temporal y sin filosofía de la historia, el carácter ahistórico, en el sentido que se entiende modernamente el carácter histórico del conocimiento inherente a la antigua hermenéutica, constituye un hecho digno de atención porque en los dos propósitos que la han dominado desde el comienzo, la hermenéutica está íntimamente vinculada al problema de la historicidad. Por una parte, el método histórico gramatical, donde lo histórico se dice aquí solo por analogía con sus reformulaciones modernas, apunta a la confirmación del sensus literalis y el problema de la distancia temporal no es tematizado abiertamente, justamente porque falta la noción de una filosofía de la historia que le conferiría un sentido y un valor a tal distanciamiento. El problema de la distancia temporal está, por así decir, naturalizado y se convierte en un puro problema de transformación de usos lingüísticos. El origen del propósito de determinar el sensus literalis está en el fenómeno del cambio lingüístico, del envejecimiento de comunicaciones fijadas lingüísticamente. El sensus literalis es el sensus grammaticus. El hermeneuta es un intérprete, un mediador que sobre la base de su conocimiento lingüístico hace comprensible lo no comprendido, lo que ya no se acierta a comprender. Él obtiene esto sustituyendo una palabra que ha dejado de ser clara por otra que corresponde al nivel lingüístico de sus lectores. No es el carácter histórico específico de la obra y la lengua homérica el objeto de operación y menos aún el examen de cambio en sí. La distancia histórica, por el contrario, está a través de la sustitución de la palabra, ahora incomprensibles, por palabras corrientes y más bien eludida, ¿no? Que fue lo último que les comenté, ¿no? El lenguaje que nos acerca o nos aleja, según la historia, ¿no? También de ciertos textos. La determinación del sensus literalis como sensus grammaticus se debe a algo más que el deseo de hacer accesible lo incomprensible, y es precisamente al propósito de recuperar en el presente, sustrayéndolo de aislamiento histórico, un texto canónico como era Homero. Para los atenienses de la época clásica y para los alejandrinos, de hacer este texto no solo comprensible, sino en cierto modo también presente, de mostrar su validez inmutable, su carácter canónico, ni más ni menos. El problema de la distancia temporal que se presenta en los hechos a través del cambio de los usos lingüísticos es por consiguiente presupuesto, pero no llega a una conciencia reflexiva, por cuanto que se rodea enseguida de una intención actualizante que reitera el carácter canónico y la validez del texto, sustituyendo las palabras que se han vuelto incomprensibles por otras de uso corriente. Esto también planteará problemas a los filólogos clásicos de la época moderna. El nuevo término con el cual se comenta lo antiguo es usualmente colocado en una glosa, pero generaciones de copistas acumulan errores y ellos mismos llevan a efecto espontáneamente, casi como un lapsus calami, este proceso de rectificación, mientras que por otra parte tienden a unificar el texto y la glosa, de modo que a menudo resulta imposible verificar en su integridad el vocabulario de la lengua homérica y distinguir las interpolaciones posteriores. Aún más patente es la intención y actualizante, y retomando el término hegeliano usado por Sondy, la Auflebuch de la distancia histórica en conjunto, presupuesta y superada, presenta en el método alegórico la interpretación gramatical,
apunta a lo que en un tiempo se ha aprendido, ha pretendido decir y quiere conservarlo, o bien sustituyendo la expresión verbal. En términos lingüísticos, el signo de venida histórica incomprensible por un signo nuevo, o bien acotándola con una glosa. La interpretación alegórica, por el contrario, se alumbra al contacto con el signo que ahora es impenetrable, el cual le asigna un nuevo significado que deriva no de la esfera de ideas del texto, sino de su exégeta. De modo que en el método alegórico, hasta el último vínculo con el pasado, el autor y su intención, que a pesar de toda manifiesta una distancia temporal, es rodeado, o mejor, superado por el surgimiento de una nueva intención, que no es ya la intentio actuoris y su mundo espiritual, sino la intentio lectoris, y el nuevo universo de sentido en el cual la obra transmitida es recontextualizada mediante la alegoría. Es así que Crates considera encontrar ya en Homero todos los conocimientos naturalistas de su propio tiempo. El alegorizar se coloca inconsistentemente en los antípodas del épico olvido de sí, de la transferencia integral a una época y a una psicología pasada que constituirá el propósito jamás realizado plenamente porque es teórica y prácticamente irrealizable. Del historicismo del siglo XIX, nuestra sensibilidad y nuestros prejuicios de modernos nos llevan a considerar el método histórico-gramatical como más adecuado y racional para el conocimiento del pasado de cuanto no lo es el alegórico. Esto es lo que piensa Diddley, quien define el nacimiento de la filología alejandrina como una de las últimas y más auténticas creaciones del espíritu griego. Aquí vamos a ver principalmente estos dos métodos, que es lo que ya habíamos comentado: el método histórico gramatical contra el método alegórico. Mientras la alegoría se le presenta como un arte tan indispensable como inútil, este juicio se basa en un presupuesto según el cual los propósitos que animan a la filología serían preponderadamente científicos, mientras la alegoría está orientada principalmente por problemas de tipo dogmático, por la necesidad de conservar la actualidad del mito o del dogma en épocas culturalmente diferentes, y aún así no se puede olvidar que justamente al alegorizar opera una secularización mucho más intensa desde el momento en que la autoridad del mito es subordinada a la actualidad del presente y a la intentio lectoris. Esto se confirma por el hecho de que el método alegórico no procede cronológicamente, sino prescindiendo del hecho anterior del Tiacne de Reggio. Sigue la imposición del método histórico gramatical, es decir, constituye no el presupuesto mítico religioso de un saber que después se perfeccionará metodológicamente y filológicamente con la verificación del sensus literalis. Sino aparece más bien como la respuesta a las aporías de este y en cierta medida como una primera toma de conciencia de la fundamental opacidad, ¿no? Recuerden que también hay esta postura de lo apolónico, ¿no? A lo apolonio y lo dionisiaco, ¿no? Mientras uno es el desorden, ¿no? El otro es lo racional. Y bueno, pues estamos hablando de esta parte que es un poco lo que propone Nietzsche también en su libro El nacimiento de la tragedia, esta parte de el dios Apolo, lo apolíneo, ¿no? Se refiere a todo lo que es lo elevado, lo racional, lo bello, ¿no? Contraparte, lo que es el dios Dionisio,
¿no? Lo dionisiaco, que es el dios de la vendimia, ¿no? Lo terrenal, la sensualidad, el desorden, un poquito, ¿no? Esta parte de entre lo místico y racional, ¿no? Y bueno, hablamos, dice, este juicio se basa en un presupuesto según el cual los propósitos que animan a la filología serían preponderantemente científicos, mientras la alegoría está orientada principalmente por problemas de tipo dogmático, por la necesidad de conservar la actualidad del mito, del dogma, en épocas culturalmente diferentes, ¿no? Aquí ya vemos, la filología nos lleva a estas cuestiones científicas del análisis, de la observación, mientras lo alegórico hay que enfocarse a atender todo lo que son los problemas dogmáticos, ¿no? Esto casi de fe, el ser, por la necesidad de conservar la actualidad del mito o del dogma en épocas culturalmente diferentes, que eso es bien importante, ¿no? Vemos las comparaciones, ya lo habíamos comentado, el libro del Popol Vuh, el diluvio, por ejemplo, ¿no? En el Génesis igual, el diluvio en la Biblia, y bueno, y aún así no se puede olvidar que justamente al alegorizar opera una secularización mucho más intensa desde el momento en que la autoridad del mito es subordinada a la actualidad del presente y a la intentio lectoris, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Dice, esto se confirma por el hecho de que el método alegórico no procede cronológicamente, sino prescindiendo del hecho anterior de Tiagnet de Reyo, ¿no? Sigue la imposición del método histórico gramatical, es decir, constituye no el presupuesto mítico religioso de un saber que después se perfeccionará metodológicamente y filológicamente con la verificación del sensus literalis, ¿no? El sentido de la literatura, dice, si no aparece antes bien como la respuesta a las aporías de este y en cierta medida como una primera toma de conciencia de la fundamental opacidad, ¿no? Estos, de acuerdo a la opacidad del pasado, dice que escapa a toda reconstrucción integral. La alegoría y la filología no son, pues, fases sucesivas de un desarrollo histórico-científico del mito al logos, ¿no? Metódico y a la episteme, sino más bien ilustran el doble propósito que está en los orígenes de la hermenéutica. Es decir, mientras nosotros analizamos, nos podemos acercar a través de la alegoría a un texto, este siempre va a ser el mismo significado a través de los textos, ¿no? Si hablamos de Dios, de la vida, ¿no? De, por ejemplo, de la fertilidad a través de los mitos, a través de la alegoría, va a ser el mismo significado a través del tiempo, no se sujeta a una interpretación diferente. Es decir, no sería lo mismo que yo vea el método histórico científico, por ejemplo, o el método gramatical, en donde la fertilidad en cierta época, en cierto año, tenía un significado, ¿no? Por ejemplo, la fertilidad actualmente, o sea, no es lo mismo que antes decíamos, es la madre tierra, la fertilidad, ¿no? Todo lo que era la creación de la vida, ¿no? Como mito, a que ahora, por ejemplo, la fertilidad la estamos viendo, esta palabra fertilidad, incluso hasta fertilidad incluso artificial, ¿no? Por métodos artificiales, de acuerdo a la historia, de acuerdo a nuestros tiempos, eso va cambiando. Pero si lo vemos desde un punto de vista alegórico, va a ser siempre esta parte del mito, ¿no? De la madre tierra, de la fecundidad, ¿no? Todo esto. Y bueno, hasta incluso hasta para platicarlo y comentárselos, viene cargado de este simbolismo, que es lo mucho que vamos a estar repitiendo, lo mucho que les voy a estar repitiendo cuando analicemos estos textos. Dice, esto con respecto a la episteme, sino más bien ilustran el doble propósito que está en los orígenes de la hermenéutica, así como sus razones a saber, la Aufhebung o la eliminación de la distancia histórica entre el texto y el lector. La historia de la hermenéutica no se puede entender como el decursar regular predilecto de Diddley, sino por lo menos en igual medida como el conflicto entre estos dos propósitos. Y bueno, ya aquí pasaríamos a otro aspecto, otra etapa también de lo que es esta parte de la semiótica, la hermenéutica a través de la historia, que sería el cristianismo, la patrística y la escolástica, ¿no? Aquí vemos un poco lo que es Alejandría y Antioquía, la cultura hebraica, dice, se posicionó
posesionó pronto en los últimos 2 siglos antes de Cristo de los métodos filológicos y el patrimonio cultural elaborado por la koiné helenística, pero los problemas planteados por la interpretación de la Biblia eran al menos en parte diferentes de los estimulados por la lectura de los clásicos. Presuponer la inspiración divina de los poetas es un poco diferente a afrontar un texto que por dogma es dictado por Dios y cuyo valor veritativo y no solo cultural es superior al de la tradición literaria, ¿no? Por más que en el mundo antiguo los poemas homéricos tuviesen un valor mucho más canónico que el de nuestra literatura, ¿no? En la exégesis de la Sagrada Escritura, la interpretación tiene por fin, ante todo, la definición de un significado unívoco. Se trataba, ha escrito Evelyn, no obstante, algunos elementos míticos de una historia en cuyo proceso se tomaba parte y cuya interpretación debía recordarse. El punto focal consistía pues en la interpretación concreta lo más literal posible de la ley. El primer gran exponente de esta amalgama de filosofía griega y tradición hebraica es Filón de Alejandría, ¿no? La interpretación de la Biblia parte de un sentido literal e histórico para llegar a la determinación de un sentido unívoco que empero es de tipo alegórico. Aquí la alegoría se enlaza a la filología, pero el significado alegórico es accesible solo al creyente y requiere un esfuerzo que no es puramente intelectual, sino más bien espiritual, es decir, neumático, ¿no? En cuanto al neuma hablamos, en cuanto inherente al alma como neuma, de modo que la filología y la teología se colocan en 2 niveles diferentes y el sentido último teológico vale solo en el marco de un acto de fe, ¿no? Igualmente en el siglo II, Rabbi Ben Akiva, frente a un texto profano con el cántico del Cantichi, se encontraba en la misma situación de Taikhné de Rillo frente a los homéricos y adoptaba la misma solución viendo en el cántico la alegoría del amor entre Israel y Jehová, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando leamos, cuando menciona en el libro el nombre de Jehová, desde qué punto de vista o cuál es la religión de esta gente, ¿no? Sí, sería diferente el estudio también acercándonos si mencionaran a Yahvé, ¿no? Israel y Yahvé. Aquí ya también hay un poco de sesgo cuando nos acercamos a textos como estos, como de Ferraris, que nos acerca un poco a los libros religiosos o católicos o a la Biblia en sí. Va a haber un cierto sesgo, sobre todo cuando son testigos de Jehová, ¿no? Hay un cierto sesgo y también hay que tener en cuenta esos parámetros para hacer un análisis. Independientemente que es un libro muy bueno, las traducciones, o sea, aquí si dijeran que es Yahvé, sería mucho más apegado a toda la enseñanza católica, ¿no? Pero aquí es un tanto protestante, ¿no? Y bueno, con el cristianismo se imponen en problemas hermenéuticos aún nuevos. Primero, el de la ruptura introducida por el Nuevo Testamento respecto al Antiguo, o sea, el hecho de que la predicación de Cristo sea una novedad, la cual empero es anticipada, esto es, justificada por las profecías del Antiguo Testamento. Así muy pronto Pablo, ¿no?, en la primera de Corintios 10, 1, 11, introduce el principio de la interpretación alegórica del Antiguo Testamento como profecía de nuevo y la justificación de Cristo frente a los hebreos, ¿no? Se trata de la así llamada interpretación de la tradición tipológica, que es así como pregunta de examen, ¿no? Dice, aunque el término es mucho más tardío que el método y aparecía hacia el siglo XVIII, ¿no? Del cual encontramos un ejemplo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud,
es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, ¿no? Regocije, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así bien ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿no? Y bueno, aquí dos figuras del Antiguo Testamento no son vistas como personificaciones dentro del Antiguo con respecto a la esclava, y del Nuevo, la libre, ¿no? De manera que la superación del viejo pacto está ya comprendida y prescrita en el texto transmitido, tanto más porque la exigencia de una actualización no hace más que prolongar el magisterio de Cristo. En efecto, uno de los aspectos de este magisterio consiste justamente en ser una exégesis del Antiguo Testamento. La primera homilía midrásica cristiana es la exégesis dada por Jesús en la sinagoga de Nazaret. El método hermenéutico no aparece como un fenómeno secundario, como un hecho cultural que habría sido sustituido por la exégesis científica. Al contrario, la exégesis cristológica del Antiguo Testamento aparece a los ojos del cristianismo primitivo como auténtica exégesis, y más bien como la única exégesis auténtica. Haber sido intérprete del Antiguo Testamento es un aspecto constitutivo del cristiano. Dice, pronto se tratará pues de extender el método alegórico al mismo Nuevo Testamento, que no es entendido simplemente como el relato de la vida de Cristo, sino además como la legitimación de la Iglesia y de la jerarquía eclesiástica, y como el anuncio del destino de la humanidad. Esta perspectiva actualizante se volverá a proponer en muchas ocasiones en la historia de la hermenéutica bíblica, hasta Rudolf Bultmann en el siglo XX. La modernidad, con parecidas perspectivas, es subrayada por Evelyn. Si nos podría preguntar en resumidas cuentas que de ella, de la interpretación, está aún aquí, si el Antiguo Testamento no es tomado en sí mismo, sino que es interpretado a través del Nuevo, aparecido con Jesucristo. Con todo, justamente aquí sale a la luz con extraordinaria agudeza y con importancia histórica única el problema de la diferencia entre el texto y la situación de aquel que lo comprende. Aquí, si queremos actualizarlo mucho más, además de Rudolf Bultmann, tenemos los textos de Leonardo Boff, Carisma y Poder, ¿no?, que habla sobre esto, como la legitimación de la Iglesia, que sería el carisma, y la jerarquía de la Iglesia, el poder, ¿no?, que nos maneja en estos años Leonardo Boff, ¿no?, con la teología de la liberación. Si por otra parte el principio de la alegoría no fue universalmente compartido, así que en los primeros siglos después de Cristo se replantea en el ámbito teológico la alternativa entre el método histórico gramatical y el método alegórico, que había ya enfrentado las escuelas de Alejandría y Pérgamo, ¿no?, en el campo filológico y profano, ¿no? Esto es bastante importante. Y bueno, también dice, Alejandría se dispondrá ahora de la alegoría, o más precisamente por una integración entre la exégesis de la sensus literaris y la sensus spiritualis, ¿no?, el sentido literal y el sentido espiritual. Dice, mientras los representantes del método histórico gramatical se unen en torno a la escuela de Antioquía, ¿no? Y bueno, aquí ponemos el principal exponente de la nueva escuela de Alejandrina, dice, fue Orígenes, ¿no? Y sus proposiciones se reconocen especialmente en las tesis de Perión Ancón, número 4, ligado al platonismo medio. Orígenes estaba dividido entre la necesidad de ver en la Biblia una alegoría que justificase la llegada de Cristo y la de proporcionar cánones para la alegoría tales que impidieran una hermenéutica ilimitada. De aquí la idea de encontrar más niveles de sentido en el texto bíblico, un sentido literal, que se presenta un análisis histórico-gramatical, un sentido moral y, en fin, un sentido alegórico, que Orígenes llama también anagórico.
A estos tres niveles les corresponde una tripartición de la realidad que se divide en física, psíquica y espiritual o neumática. Estos órdenes son sancionados por la Biblia porque en toda la escritura existe una diferencia entre el alma y el espíritu. Y Orígenes observa de Lubac, por efecto de una atrevida analogía, aplica esta división a la escritura misma, como el hombre, dice él, ella tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Por esto, los nombres de sentido corporal para la historia, de sentido psíquico para la moral y de sentido espiritual para la alegoría o anagonía, exige aquí una transposición de la vieja analogía, por lo demás criticada por él, entre el microcosmos y el macrocosmos. Dice, de manera que la esencia de la Sagrada Escritura y de la revelación en ella contenida corresponde a la estructura esencial de la realidad y por esta, a su vez, es determinada la estructura de la comprensión. Así, la alegoría no aparece como una explicación arbitraria, sino como orientada hacia la esencia de la cosa misma. La hermenéutica se alía a la ontología. Interpretar es definir los modos de ser y la sustancia de la realidad. Es precisamente una de las primeras formulaciones de la teoría del sentido múltiple de la escritura, literal, moral, alegórico y anagógico. Dice, la que predominará durante todo el medievo, dice, en el cuarto libro del Perio Arcón leemos, dice, he aquí lo que nos parece ser el criterio según el cual se debe seguir las escrituras y comprender allí su significado, un criterio sacado de las propias palabras de la escritura. En los proverbios de Salomón encontramos este concepto sobre los pensamientos divinos confiados a lo escrito. Dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de la palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Dice, por eso, 3 veces es necesario registrar en la propia alma los conceptos de las Sagradas Escrituras. Así, lo simple encuentra edificación, por así decir, en la carne de la Escritura. Señalamos así el sentido que está más a la mano. Aquel que ha progresado un poco encuentra edificación en el alma de la Escritura, el perfecto y el que es parecido a ellos, de los cuales, dice el apóstol, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, encuentran edificación en la ley espiritual, la cual contiene la sombra de los bienes futuros. Esto también es un parámetro incluso para algunas otras situaciones, ¿no? Cuando se piden supuestamente pruebas a Dios, incluso para santificar a una persona, siempre son 3 cosas, ¿no? 3 testimonios, el testimonio de la gente que vive a él, de la comunidad, ¿no? Y el testimonio de Dios. Para ser santo a una persona se les piden 2 milagros, ¿no? Aparte de que tienen que estar en un nivel virtuoso como personas. Y también en el sentido de que incluso para confirmar alguna situación, ¿no? Esto es así como los oráculos, ¿no? Cuando hay alguna revelación, por ejemplo en los misterios de Fátima y todo esto, siempre se piden así como que 3 pruebas de lo mismo, ¿no? Que Dios dice que va a llover, a ver, que ¿dónde dijo, no? Este es un testimonio, sí, a ver, tienen que haber 3. Dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, ¿no? Si en efecto, como el hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu, lo mismo debemos pensar de la escritura que Dios ha decidido dar para la salvación de los hombres, ¿no? Esto también ha venido cambiando un poco, ¿no? Ahora se han venido haciendo algunas cosas. Y aquí los dilemas, ¿no? Ahorita con esto que está, bueno, yo me iba a meter con los de los extraterrestres y esto, aún así tienen cuerpo, lo que los católicos decían, no sabían si tenían alma y espíritu, que quién sabe qué eran, ¿no? Como los animales no saben si tienen alma y espíritu, ¿no? Y que esto es un dilema teológico, ético también, ¿no? Y bueno, y ahora con este tipo de situaciones que hemos visto, ¿no? Los perrijos y todo, las familias multiespecie y todo este tipo de cosas, ha cambiado totalmente, ¿no?
Y bueno, como se ha dicho, la escuela de Antioquía, que tuvo como líder a Diodoro de Tarso, autor en particular de la obra Tu Diáspora Teorisca y Alegorías, que no nos ha llegado, como todas las obras de la escuela de Antioquía, perseguía por el contrario una interpretación exclusivamente histórica de la Biblia y contra alegóricos. Se intitulaba programáticamente el escrito perdido de Teodoro de Mofusistia, el cual no omitió enunciar los problemas principalmente porque si la alegoría podía desembocar en posiciones libres y heréticas, por otro lado la interpretación histórico-gramatical se aventuraba en significados que contrastaban en el sentido común eclesiástico tradicionalmente aceptado, ¿no? Y luego, bueno, también viene la patrística y escolástica en Occidente. En Occidente, la elaboración del problema exegético fue por mucho tiempo más sumaria que la desarrollada en Oriente. Un momento significativo es el presentado por la actividad de Tertuliano, abogado de formación, ¿no? Y por lo tanto en contacto con el formalismo y con el positivismo característicos de la retórica, el cual aporta cánones de gran refinamiento para la recta comprensión de los textos sagrados, pero sin elaborar un sistema teológico capaz de justificar el aparato metódico. Solo con Agustín se asistirá a la confluencia más allá que entre la tradición oriental y occidental, entre la tendencia histórico-gramaticales de los de Antioquía y de Tertuliano y los perspectivos alegóricos y neoplatónicos de los alejandrinos, ¿no? Vamos aquí a tener un problema, bueno, vamos a tener, ¿no?, la patrística y la escolástica, vamos a tener a San Agustín, a Santo Tomás, a los platónicos y a los aristotélicos, ¿no?, que es un poco las dos gamas teológicas dentro de la Iglesia. Vemos un poquito lo que sería Agustín, hermenéutica, semiótica, filosofía de la historia. En Agustín el problema hermenéutico se entreteje con la elaboración de una teoría del conocimiento fundamentada en una semiótica. No es ciertamente la primera vez que se verifica una simple intersección y en general se puede decir que la hermenéutica y la semiótica nacen y se desarrollan paralelamente. Es el caso de Aristóteles, que por lo demás retoma una tradición más antigua que se remonta hasta Heráclito, y de los estoicos, los cuales por un lado elaboran teorías hermenéuticas como se ha visto en Crates, ¿no?, y por el otro desarrollan la gnoseología de base semiótica. Dice, la actual confluencia entre la hermenéutica y la semiótica no supera pues una disensión milenaria, sino intenta más bien mediar en una separación reciente por la cual de una parte la hermenéutica a partir de Heidegger y después con Gadamer, ¿no? Vamos a ir viendo este tipo de desarrollos. Tematiza un fuerte ostracismo ante las confrontaciones de las metódicas modeladas según la ciencia natural y de la otra, la semiótica, principalmente en la época del estructuralismo, enfatiza una autocomprensión epistemológica de tipo positivista, ¿no? Ahora bien, para Agustín las palabras son esencialmente signos. Dice, en particular de la doctrina cristiana y de magisterio, y en el ámbito de este marco sumario distingue Agustín entre los signos, signa, y las cosas significadas, que es el significabilia, entre los signos visivos y los auditivos, ¿no?, y entre los términos que remiten a otros signos como gesto o palabra y los que designan como piedra, ¿no? De modo que, como escribe Gilson, aunque las palabras sean esencialmente signos, no son solo eso, ya que los gestos son signos visivos, como las palabras son signos auditivos, ¿no? Son signos visibles y signos auditivos. Si me hubiese preguntado qué es un muro, puedo responder indicando un muro con un dedo, y este modo de significar se extiende aún más allá del campo de las cosas visibles. Las más fáciles para ser designadas, un mudo habla, por así decir, con la ayuda de gestos. Pregunta, responde, hace saber a los demás lo que quiere, más o menos. En fin, cuando se trata de significar una acción que no se requiere o no se puede describir con la ayuda de las palabras, queda siempre un recurso, el de llevarlas a cabo, ¿no? Si se me pregunta qué es andar, basta con andar.
Esta concepción puede parecer orientada por una desvalorización del lenguaje frente al pensamiento o a la referencia, pero la perspectiva agustiniana se basa en la omnipotencia, en la inefabilidad del verbum Dios, y surge más bien de una desvalorización de la palabra externa respecto a la palabra interior en la que tiene lugar la revelación. El hecho de que en cualquier lenguaje el verbum sea expresado de modo distinto significa que él no puede mostrarse en su verdadero ser en la lengua humana. La palabra verdadera, el verbum cordis, es completamente independiente de esta apariencia, pero que se aprende a través de los signos y a través de ese subconjunto cuyo que es el lenguaje verbal, ¿no? Dice, ¿qué se aprende a través de los signos, ¿no? La pregunta, y a través de ese subconjunto suyo que es el lenguaje verbal, ¿no? En el diálogo nosotros no podemos jamás tener la certeza del hecho de que nuestro interlocutor haya comprendido todo lo que pretendemos decir. Las expresiones que usamos tienen un cierto significado para nosotros, pero pueden tener un sentido del todo diferente para quien nos escucha. El problema que se presenta es el del malentendido. Agustín ha visto muy bien cómo las conversaciones se reducen muchas veces a monólogos paralelos. Se cree intercambiar ideas y se tiene solo un intercambio de palabras, y la palabra percibida no nos comunica las ideas de los que nos las ofrecen. Descubren en nosotros solo las nuestras. No nos es jamás dado sino lo que ya teníamos. Se nos objetará que se trata en este caso de malos entendidos, de malentendidos, y que a pesar de todo el malentendido no es la ley del lenguaje ni la regla normal de la conversación. Agustín lo reconoce. Comprender de modo correcto las palabras de las cuales se conoce el significado quiere decir, por principio, conocer el pensamiento de quien las ha pronunciado. Solo que una vez concedido esto, el problema suscitado permanece tal cual, dado que hemos constatado en algunos casos una disociación manifiesta del lenguaje y del pensamiento. Puede suceder en los demás casos su unión no sea tan estrecha como se imagina, ¿no? No la palabra externa, sino el verbum cordis es la garantía de nuestra inteligencia. En lo externo del alma se pueden y se deben tener informadores, monitores o signos que la invitan a entrar en sí misma para consultar allí la verdad, pero su espontaneidad específica permanece inviolable, puesto que si bien se apropia de estos signos para interpretarlos, es siempre desde dentro de donde extrae la sustancia misma de todos los que parece recibir, ¿no? Y bueno, también otro aspecto de la contribución de Agustín a la protohistoria de la hermenéutica no está relacionado con su gnoseología. Es con Agustín con quien se bosqueja la primera filosofía de la historia, o mejor con él y más sistemáticamente con su discípulo Orocio, en la historia, o mejor en la historia Arum Adversus Paganus Libri, en el libro 7, con quien se aclara la diferencia entre la concepción pagana del tiempo como retorno circular de lo mismo y la concepción cristiana, que ve en el tiempo un desarrollo lineal que tiene un comienzo con la creación y un fin con la resurrección. Los paganos atribuyen al mundo lo que es de Dios, es decir, la eternidad. Ahora bien, dice, como advertido Löwit en 1949, la cosmología griega es teóricamente irrefutable desde la fe cristiana. Desde el momento en que el desarrollo de la providencia no se apoya en una evidencia sensible, sino se basa en la fe de lo que está dicho en la Escritura, según la cual en principio Dios creó el cielo y la tierra. El argumento decisivo en contra de la concepción clásica del tiempo es, pues, de carácter moral. La teoría pagana está privada de esperanza porque la esperanza y la fe está por esencia ligada al futuro, y no puede haber allí un verdadero futuro si los tiempos pasados y venideros son concebidos como fases equivalentes dentro de una recurrencia cíclica sin principio ni fin.
Dice, de aquí, según Lowitt, el hecho de que la filosofía de la historia en Agustín sea esencialmente teológica, exigir del autor de las Confesiones una crítica histórica de los hechos empíricos, estaría tan afuera de lugar como esperar de un historiador moderno un interés por el problema de la resurrección de la carne, el cual Agustín le dedica todo el último libro de Civitate Dei, ¿no? La ciudad de Dios. Inventando el futuro, el cristianismo inventa igualmente el pasado y construye así un horizonte conceptual para aquello que los antiguos jamás habían tematizado, el alejarse del pasado y caer en el olvido y en la incomprensibilidad de sus testimonios literarios y monumentales, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los tres aspectos principales de Agustín, ¿no? Que nos enseña Agustín, su patrista? Bueno, vamos viendo lo que sería la escolástica y el cuádruple, dice, sentido de la escritura. Nada más comento algo, ¿no? Tenemos que ver un poco, aquí dice, la cultura griega es como, o sea, aquí no tiene error, ¿no? Sin embargo, cuando se confronta lo que es la cultura, sobre todo cuando es el monoteísmo, ¿no? Con las cuestiones paganas de los múltiples dioses, ¿no? Que maneja lo que es la cultura griega, aquí sí ya hay un problema, ¿no? Porque si nosotros estamos incluso dentro de la misma palabra, dentro de la misma Biblia, igual Pablo lo retoma, ¿no? Cuando son el paganismo, porque no acuden o no se enfocan a un solo Dios, ¿no? Que es el único Dios de lo que sería la iglesia católica, la iglesia, sobre todo los judíos, ¿no? Que hablan, y luego la iglesia católica. Vamos a ir viendo un poquito esto, que es el problema de la deidad, ¿no? Ahora, dice, la relativa estabilidad de las adquisiciones exegéticas antiguas en la escolástica medieval podría tal vez confirmar la hipótesis según la cual el problema hermenéutico obtiene una mayor actualidad en los momentos de transición cultural, como en el paso de la antigüedad pagana al cristianismo y después del medioevo a la época moderna. Esto no significa, obviamente, que la exégesis haya tenido un papel secundario en la cultura medieval, la cual se caracteriza dice, más bien, precisamente por la observancia de los textos transmitidos. Esto lo ha puesto en evidencia Henry de Lubac en su monumental estudio sobre la exégesis medieval, que reconstruye la evolución de la interpretación de la Biblia a lo largo de 1000 años, dice. Pero las orientaciones hermenéuticas en el medioevo continúan en lo esencial las que están presentes en la patrística, y en particular la hipótesis de la coexistencia de un sensus literalis, ¿no? De un sentido literario histórico con un sensus spiritualis místico, dividido a su vez en alegórico, moral y anagógico. Esta tetrapartición se ilustra en el dístico reportado por Nicola di Lira hacia 1930 en la nota de la carta a los Gálatas, litera geste docet quid credas alegoria, ¿no? Molis quid agas tendas anagogia. Dice, la metafísica influyente que guía la teoría de la cuádruple sentido de las escrituras, esto de litera gest, dice, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde has de tender, ¿no? Que es esto lo que dice. Y bueno, seguimos con esto. Y bueno, dice, la metafísica influyente que guía la teoría del cuádruple sentido de las escrituras es la extensión teológica de la experiencia del carácter canónico de los textos en la cultura clásica, ¿no? Recuerden del canon, ¿no? De lo que por ejemplo, todos los obispos ya autorizaron, lo legal, ¿no? El texto tiene un
valor normativo para una comunidad histórica, imprime un estilo en las formas de vida y de comportamiento y adquiere así un papel institutivo. Semejante papel está ya religiosamente implícito en la cultura clásica y el cristianismo o el hebraísmo helenizado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de hebraísmo es totalmente lo judío, ¿no? Pero que muchas veces lo judío no incluye el cristianismo, y a veces hay que hablar después del cristianismo judío, el cristianismo judío, ¿no? También, y que eso ya tiene otro tipo de señalamientos. Y bueno, se limita a explicitar allí las dimensiones teológicas. También con respecto a esto, por ejemplo, el hecho de que los judíos solamente tengan un solo Dios, ¿no? Esto se adopta al cristianismo a través de Jesús, ¿no? Él también, incluso al expulsar a los ladrones del templo, ¿no? Ya cristianamente se dice que expulsó a todos esos dioses, a todo ese paganismo, ¿no? Que había dentro del templo. Y bueno, también tenemos, dice, la metafísica influyente que guía la teoría del cuádruple sentido de la escritura es la extensión teológica de la experiencia del carácter canónico de los textos en la cultura clásica. El texto tiene un valor normativo para una comunidad histórica, imprime un estilo en la forma de vida y comportamiento y adquiere así un papel institutivo. Semejante papel está ya religiosamente implícito en la cultura clásica y el cristianismo o el hebraísmo helenizado, ¿no? Esto también se enfoca un poco a lo que son las culturas. Esto también se enfoca a lo que es todo el aspecto de las comunidades, ¿no? La joánica, la de Pablo, ¿no? Todo. Y bueno, esto no quiere decir que en verdad en el comportamiento hacia la escritura fuese en el medioevo mezquinamente fideísta, sino más bien que toda la cultura y la naturaleza comprendidas, las investigaciones históricas y científicas totalmente seculares, resultaban inscritas en el horizonte espiritual de la escritura. La piedad de la interpretación no basta, o mejor, la interpretación no es verdaderamente pía. Si la relación de la tropología con la alegoría y con la historia no es sólida, si el contexto no es respetado, si han sido establecidas relaciones entre cosas demasiado discrepantes, es así como la interpretación de la escritura deviene el punto de apoyo de una paideia, ¿no? Que es un poco lo educativo, comprendida, que resume en sí todos los conocimientos del hombre medieval. Dice, escribe nuevamente Lubac, la subordinación de las disciplinas humanas a la sabiduría divina no es necesariamente aniquiladora de toda la cultura desinteresada, y más arriba, esta inteligencia de la escritura, obtenida gracias a la doble cultura literaria y científica, no constituía propiamente un objeto limitado. Estaba indefinidamente, dice, porque daba acceso a las profundidades de Dios. No se trataba solo de la explicación de un texto, sino de una exploración de los misterios. De modo que cuando Hugo de San Víctor formaliza un sistema de erudiciones histórica y alegórica, moral, anagógica, en este orden, que constituye, por lo tanto, un curso de estudios propedéuticos para la comprensión de los textos sagrados, concluye toda la cultura humana en la interpretación de la escritura, pero por otra parte no marca un auténtico antagonismo entre cultura religiosa y cultura secular, impensable en el medioevo. Si todos los conocimientos, aun los profanos, son fruto de la revelación, entonces el estudio de la escritura tiene un valor propiamente enciclopédico, ¿no? De modo que las mismas investigaciones naturalistas se modelan en forma de comentario a un texto. De los sistemas de los gnósticos se puede decir que mantenían al menos una premisa platónica, la objetiva visibilidad ideal del cosmos. Vistos con los ojos del pensador cristiano, el mundo de las ideas platónicas habría sido la alineación del misterio cósmico del creador divino.
La autonomía del cosmos, de las ideas, su objetividad implica, sin embargo, que aún extraños no autorizados habrían podido contemplar el plano de construcción del universo. Esta premisa platónica de la universal accesibilidad de las ideas era inconciliable con el dogma de la creación. Si Dios debía haber inventado el mundo en la profundidad de su espíritu y sin ningún ser inferior y rival debía disputárselos, si el mundo había sido creado de la nada con un orden, solo existía una garantía absoluta. En este aspecto ningún demiurgo demoníaco era capaz de competir porque no podía actuar sin una materia preexistente con la definición de lo que significa paternidad absoluta del mundo, es decir, con el refinamiento consecuente de la creato ex nihilo, cuyas sutilezas extremas darán que hacer aún en todo el medioevo, ¿no? Lo que se les olvidó un poco, ¿no? O a lo mejor todavía no llegaban a este proceso de pensamiento, es que recuerden que el verbo se hizo carne, ¿no? Pero el verbo era la palabra, y la palabra principalmente fue la idea de Dios, ¿no? De Dios Padre, que se hizo hijo, ¿no? Que se hizo creación a través del Hijo, que se hizo una realidad, una encarnación. Y precisamente Platón a lo mejor no lo dice en estas palabras, que este siempre es el dilema entre la filosofía y vota en la filosofía, pero Platón, a través de sus ideas, a través de estas ideas que también después pensamiento que se hace palabra, concluye y se une, tienen un punto de convergencia en la religión, ¿no? Y que aquí siempre es excluirlo, ¿no? O sea, esto es, aquí lo toman incluso discriminatorio, ¿no? Como esa parte, dice aquí, dice, las ideas platónicas habría sido de alineación del misterio cósmico del creador divino, ¿no? Dice, esta premisa platónica de la universal accesibilidad de las ideas era inconciliable con el dogma de la creación si Dios debía haber inventado el mundo en la profundidad de su espíritu y sin ningún ser inferior, ¿no? Platón, un ser inferior y rival, debía disputárselo. El mundo había sido creado de la nada con un orden, solo existía una garantía absoluta en este aspecto, ¿no? Demiurgo. Sin embargo, Dios hizo, ¿no? Dios pensó e hizo la tierra, Dios pensó e hizo el cielo, ¿no? Y bueno, y dijo, ¿no? Y bueno, con la definición de lo que significa paternidad absoluta del mundo desde el Génesis, ¿no? Es decir, con el refinamiento consecuente de la creatio ex nihilo, cuyas sutilezas extremas darán que hacer aún en todo el medievo. El principio cósmico de la gnosis le habría sido arrebatado su origen metafísico. Al mismo tiempo, además, el hombre, en cuanto indagador de la naturaleza, está limitado a lo que el creador imaginado como celoso estaba dispuesto a revelar de su secreto. De modo que el mundo está sometido en principio a una factualidad que ya no es posible examinar desde afuera. Una vez excluida la creato exilio, se justifica la asimilación del cosmos. A un libro escrito por Dios, el conocimiento de la escritura y su interpretación viene a identificarse con el conocimiento en general, no habiendo allí puntos de referencia externos respecto a la creación divina y a la revelación a través de la Biblia. El mundo total de los fenómenos es un libro escrito por la mano de Dios, y las criaturas singulares son como signos y palabras en este libro, no inventadas por el arbitrio humano, sino instituidas por decreto divino para manifestar la sabiduría invisible de Dios. Si alguien que no supiese leer estuviese frente al libro, vería ciertamente los signos, pero no los reconocería como letras. Igualmente, necio es el hombre no espiritual, el cual no discierne en las criaturas visibles lo que es de Dios, porque observa allí el aspecto externo, pero no reconoce el sentido interior. El hombre espiritual, por el contrario, que puede juzgar todas las cosas, vislumbraría en la belleza exterior de la obra de la admirable sabiduría interior de su creador, ¿no? Que esto es algo que también se ha peleado mucho cuando se está haciendo esta parte de la exégesis, la hermenéutica, ¿no?
La hermenéutica se queda un poco más en el ámbito filosófico. Cuando hablamos de la exégesis, ya introduce un poquito esto más enfáticamente, lo que sería el hombre espiritual, ¿no? Dice, de modo que el libro de la naturaleza no es completamente inteligible, ¿no? Por eso a veces hacen esta fórmula, ¿no? O esta fórmula que a veces los filósofos podrán ser muy libres pensadores con un grado de profundización del ser humano importante en el nivel incluso psicológico y filosófico, pero si no introducen esta parte de el aspecto de espiritual, se queda en letras, en simple filosofía, en algo frío, en algo vano a veces, ¿no? Y que cuando ya se introduce esta parte del espíritu, ya se incluye el Espíritu Santo, esta revelación divina, este soplo divino que nos hace comprender y ver más allá de los simples, en los simples textos, y que siempre se va hacia los textos espirituales, al ámbito espiritual, ¿no? Nos hace comprender esta revelación de Dios. Y que no solamente aquí entramos en ya, perdón que lo llame así, en un trío, ¿no? En un trío espiritual, en un trío psicológico, porque mientras en el ámbito espiritual se relaciona el autor, el lector, ¿no? Con la obra filosófica o psicológica, son dos, ¿no? Es el autor y quien lo lee, y es una comunicación. Pero en el ámbito religioso, en el ámbito exegético, en esto del, por ejemplo, cuando hablamos ya de la metodología de la lección divina y hablamos un poquito sobre la hermenéutica se queda como a la mitad, como que es este puente, esta transición, ¿no? Pero cuando ya hablamos de esta espiritualidad, de este hombre espiritual, necesariamente acudimos a un poder divino, a una luz divina, acudimos en creencia por lo pronto, ¿no? Por lo menos, y es este contacto ya de tres, del Espíritu Santo, incluso de la Trinidad, de la comunidad, ¿no? De esta revelación universal, ¿no? Divina, teológica que llega, ¿no? Incluso se representa ya con el águila en lo que es en los evangelios de Juan, ¿no? La teología juánica, el águila, lo superior, ¿no? Y bueno, de modo que el libro de la naturaleza no es completamente inteligible, sino para el hombre espiritual de la misma forma que un texto incomprensible para quien no sepa leer. Aún aquí encontramos de nuevo la perspectiva de Agustín, la inteligencia espiritualis, ¿no? Que es un poquito esto. Dice, como libertas cristiana que retoma la distinción paulina entre la letra y espíritu, lo que no significa solamente que es menester ser creyentes para comprender el significado auténtico de la escritura y de la naturaleza como libro, ¿no? En mi caso, a veces, muchas veces, cuando hacemos esta exégesis, ya es como un compartir una cuestión personal, ¿no? A veces, cuando yo estudiaba por ahí, que me tocaban el carisma agustino y me ha tocado muy de cerca el carisma paulino, tenía cierta, a veces, digo, dejamos, bueno, en particular, Agustín no era así como no era así como toda mi pasión, ¿no? Pero sin embargo, San Pablo es diferente. San Pablo es parte del Evangelio. Agustín, lo más profundo que ha tenido son las confesiones las confesiones de San Agustín. Sin embargo, él es un hombre que estudió la Biblia y que de ahí se hizo santo, pero llegó a la Biblia, llegó a la palabra de Dios, ¿no? Y por ejemplo, San Pablo es más carismático en este sentido, es más la pasión porque ha encarnado, no nada más ha vivido, sino ha encarnado a través de este estudio de la palabra, encarnado la palabra de Dios en sí mismo, la pasión incluso llevaba las llagas del Señor, ¿no? Entonces, en este sentido, incluso San Agustín se pudiera quedar, es un poquito más duro, más duro de digerir, puesto porque maneja toda esta parte de la teología, de los griegos, todo esto, de la filosofía, y se queda en esta parte de lo duro, de lo frío, de la teología, ¿no? Pero San Pablo es más vivencial, no más espiritual, más vivencial, encarna netamente la Biblia, además de que la profundiza, ¿no? Y aparte que era muy cercano a todo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? A todo, era de las primeras comunidades, aunque no conoció al Señor de primera instancia, ¿no? La inteligencia espiritual, dice, como libertad cristiana, que retoma la distinción paulina, ¿no? Hasta me gustó cómo sonó,
Dice, entre la letra y espíritu, lo que no significa solamente que es menester ser creyente para comprender el significado auténtico de la escritura y de la naturaleza como libro, sino que solo las interpretaciones acreditadas por la escritura son las transmitidas por la tradición de la fe, por la tradición de los apóstoles, como única garantía contra los malentendidos de la letra, nacidos de un malentendido del espíritu, ¿no? Esto es bien importante, lo que nos maneja Ferraris, los malentendidos de la letra y otros son los malentendidos del espíritu, ¿no? Que a veces en los malentendidos del espíritu nos lleva a todas estas, los sigmas, ¿no? Por ejemplo, Lutero y todos ellos. Y los malentendidos en la letra, unos errores de interpretación que van allá, las apologías y todo esto. Y bueno, la tradición de la fe como única garantía contra los malentendidos de la letra y los malentendidos del espíritu. Y bueno, la tradición de los apóstoles como única garantía contra los malentendidos de la letra, nacidos de un malentendido del espíritu. Se usa la tradición de ellos, ¿no? O sea, por una especie del analfabetismo teológico. De aquí el papel de la Iglesia, presentada como una tutela para la comprensión de la Escritura. En este concepto tradicional de la Escritura se trataba siempre de ella in fide católica tracta. La lectura de los libros santos debía ser una lectura auténtica. Esto se necesitaba leer los libros con sus glosas tradicionales garantizadas por la autoridad de Dios en la Iglesia. ¿Por qué no creemos por la Iglesia, no? Si vemos tantos, siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no hay tantos santos en la iglesia? ¿Por qué no hay tantos testimonios? ¿Por qué no hay tanta gente que en verdad vive en comunidades como se vivía en aquel entonces, no? Ahí hasta las canciones nos dicen, cuando hay esta canción, un mandamiento nuevo nos da el Señor, ¿no? Que nos amemos todos como Dios nos amó. Hay muchas, por ejemplo, en las iglesias, en todas las iglesias protestantes, testigos de Jehová, en los católicos, hay las escuelas de la liturgia, las escuelas de la palabra, pero es muy diferente acercarme a un libro cristiano, a un libro católico, a un libro religioso, de la religión que sea, con este espíritu frío, con esta frialdad de temperamento, de inteligencia, ¿no? Yo puedo leerlo, pero a lo mejor no lo comprendo, como leo cualquier cuento, ¿no? Hasta hasta los vaqueritos, ¿no? El cuento de los vaqueritos, el libro de los vaqueros, ¿no? Así, escribirlo o acercarse a cualquier cosa, pero es muy diferente lo que nos está planteando aquí un hombre de espíritu, ¿no? El acercamiento al espíritu. Podemos tener muchas escuelas de liturgia, muchas escuelas de Biblia o muchas de estas escuelas de pastoral, pero si vamos con pues nada más a chacotear o a leer o pues nada más un conocimiento intelectual, no va a proceder esto. O sea, sí se llenará nuestro cerebro de muchas cosas, y por eso era un poco frío esta parte de los teólogos, Santo Tomás, ¿no? Y San Agustín, que eran platónicos y aristotélicos, ¿no? Porque se iban netamente el intelecto, aunque también es una de las vías que después va a decir que es el arte, lo que es la mística, lo que es precisamente la intelectualidad, la cosecha de la intelectualidad, del intelecto, leer, nos lleva incluso a la santidad. Puede ser, incluso cuando uno ya llega tanto a esto, sí puede ser un camino de santidad. Pero también aquí no nada más es eso, no nada más el mero intelecto, sino que nos arda el corazón, ¿no? Que nos arda el corazón, y es precisamente por eso cuando se pide el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad es la que nos va a iluminar, es una comunidad, estamos viendo y aplicándonos a todo lo que es la tradición, y eso me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver, no? Sí tiene que ver por la postura y por los testimonios que ya les había dicho, ¿no? Comparamos, por ejemplo, a Michel Foucault, su testimonio de vida, que es desastroso, poco ético, pero es un genio, ¿no? Y vemos a los santos, San Juan de la Cruz, San Agustín, que han escrito y escrito y escrito, son doctores de la ley, doctores de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, pero ellos con su vida y con su testimonio, porque lo aplicaron, lo vivieron y les llenó el corazón y los llevó a vivir, a fundar y a hacer cosas a través de este estudio y de esta exégesis sobre todo de los libros sagrados, ¿no? Esto sí tiene en cuenta incluso para uno y para otro, igual como, por ejemplo, a ellos no les han destrozado a través de la historia
sus escritos, son escritos que permanecen y son sostenidos por su testimonio. Pero, por ejemplo, eh, ahora con lo que hemos escuchado de Simone de Beauvoir y de Michel Foucault, a pesar de que hacen cosas muy buenas y sus textos son muy buenos y muy transgresores y confrontadores, ¿no? Su, son libros que incluso pueden ser quemados en algún momento dado, ¿no? ¿Por qué? Porque su testimonio los llevó a incluso violar niños, ¿no? Y en la iglesia, en toda la iglesia dicen, cuidado, ¿no? Ahí le dice Cristo, he de ahí con el que se meta con uno de estos pequeños, ¿no? Jesús mismo lo cuestiona y lo sanciona. Y bueno, dice, esta disposición fundamental en la confrontación de la escritura no es un patrimonio exclusivo del cristianismo, pero vale la pena para toda la cultura medieval, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos, cuando hacen esta, y esto va muy aunado a lo que les había hablado, ¿no? De la causa de los santos, los testimonios que tienen. Freud, ¿por qué no fue santo? No, si era un hombre tan increíblemente inteligente, porque bueno, por ahí ya cayó a la homosexualidad, al cáncer, a muchas otras cosas, ¿no? Que incluso le causaron hasta el cáncer de garganta, ¿no? Decían, ¿no? Que tenía sexo oral y eso fue lo que le causó precisamente porque era homosexual, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones fueron las que, por ejemplo, la iglesia, por más que quiera a veces llevar a los altares a algunas personas que son muy influyentes en su sociedad, ¿no? Y que pudieran ser incluso canonizados, no los llevan por ya el testimonio de vida, ¿no? Que es este tipo de situaciones. Y bueno, y se quedan pues, solamente como filósofos, nada más como pues, en algún momento dado como buenos escritores, sociólogos, ¿no? O gente que ha aportado de alguna forma con sus escritos solamente a la sociedad, ¿no? Dice, esta disposición fundamental en la confrontación de la escritura no es un patrimonio exclusivo del cristianismo, pero vale para toda la cultura medieval, incluido el pensamiento hebraico, ya sea en la ortodoxia teológica o en la mística. En particular, en el Midrash, la exégesis rabínica de las escrituras, se repite el papel de la tradición en la interpretación de la Biblia, que hemos observado en el ámbito cristiano, un papel que análogamente o cuanto acontece en el cristianismo será progresivamente atenuado por el ingreso y primero de motivos antitradicionalistas y después, dice, por elementos puramente racionalistas, como ocurrirá con los principios de interpretación de la escritura según Spinoza. Pero ya en Rashid de Troyes, que vivió entre 1040 y 1105, se observan tendencias antitradicionalistas, como la de contraponer a la exégesis rabínica, que es un comentario de comentarios, el Peshat, o sea, una exégesis que recurre a breves y simples anotaciones que completan sintácticamente el texto bíblico, clarificando allí el significado, ¿no? De manera semejante a la exégesis cristiana, el Midrash hebraico colocaba por encima del significado literal el reconocimiento de los sentidos morales y anagógicos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una exégesis normal de un libro y un estudio de alguna forma lingüístico, ¿no? de la historia de lingüística de X de la Biblia o del Midrash, ¿no? O hacer, por ejemplo, la lección divina, que es la oración que se hace en un ambiente de oración para que los sacerdotes puedan dar su homilía, por ejemplo, ¿no? Por eso a veces son tan frías las homilías, o a veces dicen, o hablan de la vieja chismosa y que del pueblo y que de no sé qué, ¿no? Y del viejo chismoso de no sé qué. Por eso los padres a veces están tan vacíos, porque no aplican. Ellos tienen la obligación de aplicar este tipo de métodos y de estrategias, sobre todo la lección divina. Pero si ellos lo aplicaran en este nivel y pensando que es un nivel de oración y que es la comunión con Dios a través de la palabra, sus homilías van a estar llenas de Dios y del Espíritu Santo. Pero como no lo hacen, encontramos homilías vacías, ¿no? De manera semejante a la exégesis cristiana, el Midrash hebraico colocaba por encima del significado literal el reconocimiento de los sentidos morales y anagógicos, como se observaba en el Midrash elástico, que define la conducta de la ley
Halakha a partir de la escritura y el Midrash agágdico, que indica el sentido de la historia salvadora, actualizándolo en el anuncio homilético Agadah, ¿no? Y por ejemplo, bueno, es un poco esto, ¿no? Cuando hablamos ya, llegándonos un poquito más a lo que es la reforma y el humanismo, la filosofía y la filología en el humanismo como antecedentes de la ciencia del espíritu en el romanticismo, el valor filosófico del humanismo ha sido objeto de valoraciones controvertidas en su filosofía de las formas simbólicas. Ernest Cassirer reconoce en la perspectiva humanística una anticipación de problemáticas epistemológicas propias de la filosofía moderna, pero aún veladas por presupuestos precientíficos. Asimismo, Paul Ockar Christer adjudica la relevancia filosófica solo a la metafísica neoplatónica que se forma en el ambiente florentino, principalmente por obra del Marsilio Ficino y de su círculo, ¿no? Mientras las problemáticas más propiamente literarias, retóricas y filológicas que animan gran parte de la cultura humanística estarían desprovistas de precisión y profundidad conceptuales. Por ahí nos dijeron que es una lectura comentada, es una lectura comentada, sí, pero desde otro punto de vista, ¿no? Aparte son las lecturas que reforzarían de hecho que son con lo que ustedes tendrían que leerlas sin ningún problema, y a veces no lo leen. Precisamente por eso las leo y las explico, para que no se les quede por ahí nada, ¿no? Y bueno, adjudica relevancia filosófica solo a la metafísica rioplatónicas que se forman en el ambiente florentino, principalmente por obra de Marsilio Ficino y de su círculo, mientras las problemáticas más propiamente literarias, retóricas y filológicas que animan gran parte de la cultura humanística estarían desprovistas de precisión y profundidad conceptuales, pero lo que ha despertado la mayor incertidumbre en torno a la especulación humana es el juicio de Heidegger. Todo humanismo sigue siendo metafísico. Al definir la humanidad del hombre, este no solo cuestiona la relación del ser con la esencia del hombre, sino impide justamente tal cuestionamiento en cuanto ni lo conoce ni lo comprende a causa de su propia ascendencia de la metafísica. Aquí, como lo ha recordado Ernesto Grassi, se pone en juego el prejuicio contra la tradición latina en cuanto caracterizada por la primacía del interés retórico práctico por encima del interés especulativo. De modo que Heidegger enfatiza una comprensión a la manera de humanismo como una pura elocuencia y como reduccionismo antropológico. Dice, pero en la condena heideggeriana existe también elementos para una revaloración hermenéutica del humanismo, el que la tradición humanista constituye una etapa esencial de la historia de la metafísica.